Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con nuestra serie acerca de el perdón. Recientemente hemos estado viendo la historia de David y de Saúl, cómo es que a través de la relación que había entre ellos podemos aprender lo siguiente y podemos de alguna manera identificarnos. Era una relación que había comenzado bien, ¿verdad? Donde la Biblia nos dice que Saúl llegó a amar a David y inclusive llegó a hacerle su paje de armas. Sin embargo, posteriormente dice la Biblia que Saúl ya no miraba con buenos ojos a David y procuraba matarlo, y por lo tanto empezó una cacería de la alma, de la vida de David. Vemos también que era una relación que comenzó cercana y terminó distante, y vemos una relación donde también se nos enseña que a pesar de lo bueno que David era para con Saúl, puesto que David procuraba servirle, David le respetaba, nunca intentó estar por encima de la autoridad de Saúl como rey, nunca buscó hablar mal de Saúl o ponerlo en mal. Sin embargo, a pesar de todas las virtudes y las cosas buenas que que David hacía por Saúl, a pesar de ello, Saúl le menospreciaba, Saúl hablaba mal de David, Saúl no le miraba con buenos ojos, Saúl quería matarlo. Y esto nos enseña y podemos identificarnos porque muchas veces podemos tener una buena relación, una buena amistad con alguien, con algún conocido, algún familiar, algún amigo, y haber sido tan cercanos y terminar tan distantes, haberle hecho bien y recibir mal. Y esta historia nos enseña, ¿verdad?, acerca de todo esto, y vamos a ver cómo tratar con los Saúl en nuestra vida. Como hemos dicho, no importa muchas veces el bien que tú puedas hacerle a una persona, a pesar de ello, esa persona puede portarse de una manera agresiva, violenta, verbalmente, psicológicamente. A pesar de eso, una persona puede ser malagradecida, aunque no hacemos las cosas buscando el favor o el agradecimiento de aquella persona a quien servimos. Lo hacemos por amor. Pero a pesar de todo esto, aprendemos en esta historia cómo es que David trató con Saúl. Alguien que no tenía razón alguna para eh, buscar quitarle la vida a David, y sin embargo vemos también que Dios no lo permitió y sus malos deseos de Saúl no prosperaron. Procedían de los celos, de la envidia, procedían del orgullo, procedían de su vanidad, pero no había una razón justificable. Entonces, ¿qué hacer cuando en nuestra vida, en el trabajo, como lo he dicho, a veces con alguna amistad, algún familiar, con alguien, nos vemos en una situación así? ¿Cómo tratar a un Saúl? ¿Cómo reaccionar ante sus ofensas, sus lanzas, sus críticas, sus quejas? ¿Cómo reaccionar ante este tipo de situaciones para que no nos hieran, para que no nos lastimen y para que no nos destruyan? Porque a veces podemos estacionarnos en el ofensor y en la ofensa y ir creando en nosotros mismos, en nuestro corazón, amargura, resentimiento, ira, enojo, molestia contra esa persona, contra las cosas que nos dijo, contra la ofensa, contra las circunstancias en las que nos vimos envueltos, y muchas veces no nos damos cuenta que estacionarnos ahí únicamente nos estamos dañando nosotros mismos. Posiblemente la persona ni se acuerda lo que nos dijo ni la manera en que nos trató, y posiblemente para la persona es algo que ya pasó. Si lo dijo, lo dijo; si lo hizo, lo hizo. Sin embargo, el atesorar esas cosas en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, para nosotros no es como si ya pasó. Para nosotros muchas veces el recordar sus palabras, sus agresiones, sus insultos, su trato, nos lastima. Si no hemos perdonado, nos lastima tanto como el día en que eso sucedió. Así hayan pasado semanas, meses, años, no importa. Entonces vamos a ver cómo debemos tratar con aquellas personas que son como Saúl en nuestras vidas. Aquellas personas que, habiéndoles hecho bien, te pagan con un mal. Aquellas personas que, aun tú habiéndoles servido, te dan la espalda.
aquellas personas a quien tú amabas, respetabas y admirabas, y ellos hablan mal de ti, procuran tu mal, procuran tu propia vida. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Hoy vamos a ver dos aspectos y el próximo miércoles vamos a continuar con otros dos y espero sea de bendición esta enseñanza. Bien, entonces continuando, cómo tratar con los Saúl en tu vida, con aquellas personas que como Saúl, ¿verdad? Son personas que procuran tu mal, que después de haberles hecho bien, te pagan mal, te dan la espalda. ¿Cómo tratarles para no quedarte con la ofensa, con la herida, lastimado, amargado? ¿Cómo tratarles de una manera diferente a como ellos te han tratado, para que tú seas feliz y puedas continuar con tu vida? ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Bueno, considerando nuevamente el ejemplo de David, pues debemos ser como David en su carácter, en su manera de reaccionar y accionar ante las circunstancias que se estaban presentando con Saúl. Recordemos que era Saúl el que tenía envidia, el que tenía celos, el que procuraba el mal de David. En el corazón de David, en su mente, no había absolutamente nada de eso, todo lo contrario. Sé como David y vamos a ver dos aspectos en esta lección y espero sean de ayuda y de bendición a cada uno de ustedes. Y el primero de ellos es ser prudente. Ser como David es ser prudente. ¿Qué es ser prudente? Dice una definición que piensa acerca de los riesgos posibles que llevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Y déjame explicar un poco esto. Dice que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Una persona prudente no es aquella que reacciona por sus impulsos, por sus emociones, por sus enojos en ese momento, por su manera violenta, por su manera agresiva. No reacciona como cayendo a las provocaciones que la otra persona muchas veces intenta hacer caer con insultos, con desacreditaciones, con mentiras, con calumnias, con chantajes. Una persona prudente piensa las cosas antes de actuar, antes de hacer algo, antes de decir, antes de dejarse guiar por sus emociones. ¿Cuántas veces el no usar de prudencia y en lugar de pasar por alto la ofensa y en lugar de perdonar y en lugar de evitar engancharnos en una discusión, en un problema, en lugar de mejor guardar silencio muchas veces, y ahorita lo vamos a ver, caemos muchas veces en las provocaciones, dejamos que nuestras emociones, que nuestra ira, que nuestro enojo, que nuestra carne nos controle? Una persona prudente es aquella que piensa si realmente vale la pena correr ese riesgo, porque a veces el riesgo es decir algo y no vas a recibir una cosa, vas a recibir 10. Y a veces no vas a recibir palabras. ¿Cuántas veces no vemos en la calle que muchas personas llegan a los golpes, pero no se bajaron a golpearse inmediatamente, sino que fueron cayendo en provocaciones, cayeron en dimes y diretes, cayeron en insultos, en desacreditaciones y finalmente terminaron en los golpes? Es algo que como cristianos debemos evitar, no buscamos tratar de esa manera a otras personas ni llegar a esas instancias. Sin embargo, eso solamente se evita cuando actuamos con prudencia, pensando en los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y, como dice aquí también, y adecuamos o modificamos nuestra conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. No vamos a decir cosas que van a lastimar a quienes amamos. No vamos a hacer algo, ¿verdad?, que les va a perjudicar. Si muchas veces no pensamos, no actuamos con prudencia, terminaremos lastimando a los que amamos y terminaremos haciendo lo que no debiéramos hacer y terminaremos cayendo, ¿verdad?, en una guerra innecesaria. Terminaremos lastimando de manera imprudente, de manera cruel, de manera que a final de cuentas no soluciona el problema, a final de cuentas no nos hace más felices, sino todo lo contrario, empeora el problema y nos hace más infelices.
Vemos aquí en la escritura, en primer libro de Samuel, capítulo 18, voy a leerles este pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 18, y en el versículo 14 del primer libro de Samuel, versículo 14, dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. En el contexto nos dice, versículo 11 dice, y arrojó Saúl una lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Note algo, que David no se enganchó inmediatamente ante esta agresión de Saúl. No respondió con agresividad, no respondió con un insulto, no respondió, ¿verdad? De alguna manera agresiva, tratando de perjudicar, de dañar a Saúl, aunque humanamente podríamos pensar, pues bien merecía que respondiera a su agresión, bien merecía que respondiera con palabras, bien merecía Saúl que David le pusiera, le marcara un alto, porque Saúl no tenía razón alguna de manera sensata, correcta, para buscar matar a David. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 14 que David se conducía prudentemente. Es decir, David no estaba buscando vengarse. David no estaba buscando entrar en un pleito, en una guerra con Saúl, no, se conducía prudentemente, pensaba en los riesgos, pensaba en no lastimar, pensaba en pasar por alto la ofensa, pensaba antes de actuar y de reaccionar bajo su ira, bajo sus emociones, bajo sus impulsos. Vemos también en la palabra de Dios, nos dice que en el primer libro de Samuel 24, más adelante, dice en el versículo 4, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, versículo 5 dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Aquí, si ustedes conocen esta historia, llegan a estar hospedados, por decirlo así, Saúl y David en la misma cueva. Cuando Saúl llega a esta cueva, cuando David llega a esta cueva, Saúl ya se encontraba ahí descansando con sus hombres. Y David tenía la oportunidad de matarle, pues estaban dormidos. Los hombres de David le dicen, mira, este es el día que Jehová te dijo, que te iba a entregar a tu enemigo en tu mano, para que hicieras tú con él conforme tú quisieras. Y podía David decir, bueno, entonces puedo matarle. Por algo Dios me lo está poniendo aquí. Por algo es que David, acuérdense, venía huyendo de Saúl y termina, en lugar de Saúl alcanzar a David y encontrarle, el que venía huyendo viene de alguna manera a encontrarse con su depredador, con su cazador, y tiene la oportunidad de acabar con él. David podía pensar, pues si lo mato, se acabaron mis problemas. Si lo mato, ya no tengo por qué estar huyendo. Si lo mato, ya yo voy a ser el siguiente rey. Sin embargo, David actuó de manera prudente. Se sintió mal cuando él cortó la orilla del manto de Saúl, porque dice ahí el versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Y entonces David se siente mal, se siente pésimo por no haber actuado con prudencia, aunque fue algo, podríamos decir, mínimo, solamente cortó la orilla del manto de Saúl, no le hizo nada a él físicamente, no le agredió verbalmente, no hizo violencia contra él, aunque bien podría, y ni cuenta se iba a dar Saúl porque tenía a David para matarlo. Pero David no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque David se conducía prudentemente. Y parte de conducirse con prudencia nos dice Proverbios 10. Vamos a la escritura, aquí en pantalla van a estar los textos. Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En los labios del prudente se halla, dice aquí, la sabiduría. En los labios. No respondió con agresividad, no respondió con insultos. ¿Cuántas veces podemos caer en provocaciones
y empezar entonces a desacreditar a una persona porque estamos enojados, empezar a insultar, empezar a agredir verbalmente, empezar a no usar prudencia como lo hizo David. Muchas veces el inconverso es muy astuto en esto, y más cuando saben que somos cristianos, porque nos atacan, pueden criticar, pueden ofender, pueden lastimar, pueden herir, pueden avergonzar, y piensan, bueno, es que eres cristiano, eres cristiana, eres hermano, eres hermana, y ellos piensan, no me va a responder, no me va a contestar así, de manera agresiva, no me va a contestar mal. Y si usted por alguna manera en ese momento reacciona bajo sus emociones, bajo su ira, sus impulsos, y le contesta, inmediatamente la otra persona le va a decir, ¿y eso que eres hermano? ¿Y eso que eres hermana? Si usted, hermana, tiene un marido inconverso y a lo mejor tienen alguna diferencia y por alguna razón usted le contesta en una manera inadecuada, inmediatamente él va a decir, ¿y a eso vas a la iglesia? ¿Y eso te enseñan? Eso es lo que aprendes. Y ahora es una manera de desacreditar que tampoco justifica muchas veces los insultos, las ofensas, pero lo utilizan, ¿verdad?, en nuestra contra muchas veces. Y nosotros tenemos que ser prudentes de no caer en ese tipo de provocaciones, sino muchas veces pasar por alto la ofensa y, como estamos viendo, inclusive hasta perdonar. Dice ahí Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y terminamos pecando, porque terminamos a lo mejor insultando, lastimando, diciendo cosas que no edifican, diciendo cosas que hieren a otra persona. Y como dice aquí también Proverbios 10:19, mas el que refrena sus labios es prudente. O a lo mejor usted pueda tener la razón. La acusación, la ofensa, la crítica que le están haciendo posiblemente se basa en la envidia, en los celos, en la ira, en el orgullo de alguien más que no tiene la razón. Pero muchas veces el que nosotros tengamos la razón, eso no nos da el derecho, por así decirlo, o eso no marca la pauta para entonces empezar a hablar y responderle a la otra persona para dejarle callado. Muchas veces la prudencia es, aunque tengamos la razón, pasar por alto la ofensa, no engancharnos en un dime y diretes, no de alguna manera caer en ese tipo de provocaciones. Hay veces que sí será necesario marcar límites, poner un alto, pero siempre y cuando tengamos la cabeza fría, siempre y cuando lo hagamos de manera respetuosa, siempre y cuando lo hagamos en amor, siempre y cuando lo hagamos porque buscamos un bien, no un mal, porque procuramos la paz, no la guerra. Y dice aquí entonces, más el hombre prudente, dice, más el que refrena sus labios es prudente. Dice también ahí en Proverbios 11, Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el prudente, otra vez dice, calla. Hay veces que personas tratan de provocarnos, tratan de insultarnos o tratan de hacernos sentir envidia, ¿verdad? Echando mentiras, engañándonos, provocándonos para que nos enojemos, para que explotemos y asomemos la cabeza para inmediatamente cortárnosla y decir, ah, no que muy hermano, ah, no que vas a la iglesia, ah, no que lees la Biblia. Tengamos cuidado con eso. Sucede en el trabajo, sucede en la familia, sucede con cada persona que nos relacionamos. Proverbios, ahí está en pantalla 12:16, dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Recuerde que para pelear se necesitan dos, y si alguien está provocando y está insultando y está desacreditando y está retando y está presumiendo y está tratando de provocarnos y causar envidia y causar celos, lo más prudente es darnos la vuelta y no decir nada. Si la persona piensa en ese momento que ganó la discusión, preferible es eso, que alguien más gane la discusión. Pero yo ganar mi paz, mi tranquilidad, yo ganar mi bienestar espiritual, emocional, mental, y no después sentirme mal por lo que hablé, por lo que dije, por lo que hice. Proverbios 16, versículo 23 dice,
El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Es decir, hace prudente su boca. No le voy a decir todo lo que podría decirle a esa persona y que a lo mejor podríamos pensar, bien merecido se lo tiene, porque la razón no la tiene él. La razón no es que la tenga yo, sino la razón muchas veces las mismas acciones, la misma realidad de las circunstancias marcan la razón a través de mostrar justicia. Entonces, cuando nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, creemos que tenemos los argumentos o la razón, ¿verdad? Y que lo que alguien más nos está diciendo es injusto, lo más prudente a veces es callar. Porque si tengo la razón y no la sé comunicar de manera correcta, en amor, en misericordia, termino perdiendo. Y dice aquí Proverbios 16:23 que el corazón del sabio hace prudente su boca. Es decir, no voy a decir nada. Si crees que es así, si crees que tienes razón, si crees que tienes derecho, si hablarme así te hace feliz, no voy a decir absolutamente nada, sino por el contrario. Dice el versículo 23, dice, y añade gracia a sus labios. Me respondes mal, te respondo bien. Me das una maldición, te respondo con una bendición. Me respondes con un insulto, te respondo con un halago. Me respondes de manera violenta, te respondo de manera pacífica. Hace prudente su boca y no solamente dice eso, o sea, la cierro, no voy a decir nada que lastime. Y si la voy a abrir, es como dice aquí, y añade gracia a sus labios. Es para que mis palabras añadan gracia a la vida, al corazón de esa persona que a lo mejor pensaríamos no lo merece. Proverbios 16:23 dice la escritura, ya leímos 16:23, 17, Proverbios 17, versículo 27, ahí en pantalla está también 17:27, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, prudente es el entendido, el que ahorra sus palabras, el que ahorra sus palabras, el que en lugar de hablar y decir cosas que no son correctas, que no son sabias, que no son prudentes, que no edifican, prefiere mejor no decir nada, prefiere mejor callar y que el otro, de alguna manera, si así quiere ver, ganó la discusión, se salió con la suya, pero usted se queda en paz, en su mente, en su corazón, pero usted se queda en paz de decir, no di un mal testimonio, no me enganché en esa discusión, en esa pelea, y puedo estar en paz porque no te insulté, porque no te lastimé, porque no respondí, porque no caí en tu provocación. Entonces vemos aquí esto en la escritura. Lo primero es aprender a ser prudentes como David. Lo segundo, bien hermanos, la segunda cosa que debemos hacer de cómo tratar con los Saúl en nuestras vidas, la primera hemos dicho que debemos ser como David prudentes, la segunda es ser como David, no escuches malos consejos, malos consejeros. Nos dice la escritura, primer libro de Samuel 24:7, dice, y se arrepintió David, y reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y salió de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí que han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, y dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Note la diferencia. Cuando David escucha a sus hombres decirle, mira, este es el día que Jehová te dijo que entregaría a tu enemigo en tu mano para que hagas como bien te pareciere, David de momento se dejó influenciar por esas palabras que corta el borde del manto de la capa de Saúl. Después David se da cuenta que lo que hizo estaba mal, que no era correcto, se sintió mal
y reprendió a sus hombres que a lo mejor le decían, anímate, mátalo, o nosotros lo matamos, no tienes por qué tenerle misericordia, él te ha tratado mal, él no merece que lo perdones, él no merece que le dejes la vida, él no merece que tú seas bueno con él, y a lo mejor tantas cosas que podemos imaginar que sus siervos le decían, como también muchas veces puede sucedernos, ¿verdad? Al igual que a David, al igual que Saúl, porque después David le dice a Saúl en el versículo 9, porque oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. O sea, David no se dejó llevar por los comentarios de sus siervos, de sus hombres, pero Saúl sí. Saúl sí escuchó el consejo de sus hombres que le decían David procura tu mal, y como diríamos, le calentaban la cabeza, o a lo mejor decían cosas que no eran verdad, o a lo mejor decían cosas solamente para provocarlo, solamente para ponerlo en guerra, en pleito con David, o a lo mejor le decían cosas que ni les constaban, porque la Biblia nos dice que el testimonio de David en la casa de Saúl era bueno con el pueblo, era bueno con los siervos de Saúl. Sin embargo, sus hombres de guerra le decían todo lo contrario. Sus hombres a lo mejor le animaban a decir, mátalo, mira, te quiere quitar el reino, mira, ten cuidado con él, mira, está siendo más popular que tú, mira cómo las mujeres danzaron y cantaron y a ti te dieron miles mientras él le dieron 10,000 cuando tú eres el rey. Y bueno, tantas cosas que podrían haberles dicho. Y David entonces le dice a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de aquellos que dicen que yo procuro tu mal? Entonces David, hermanos, no escuchó las palabras de los malos consejeros, no escuchó malos consejos. Saúl sí. Pues tenga cuidado cuando tiene una diferencia con alguien más, cuando de alguna manera hay una situación ahí que le ha lastimado y que ha dejado cuentas pendientes con otra persona. Nunca escuche a los consejeros que no son sabios, que no son prudentes, a los consejeros que le dicen hazle lo mismo, tú véngate, tú cóbratelas, para que se le quite, para que sienta, para que aprenda que de ti no se va a burlar, para que aprenda a respetarte, y todo lo que hacen es cultivar más odio, más rencor, más malos entendidos, y no procuran la paz. Vemos en segundo libro de Crónicas, hay un ejemplo aquí en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 22 del segundo libro de Crónicas, el capítulo 22 dice, versículo 1, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Su propia madre, ¿verdad? Le aconsejaba a Ocosías, ¿verdad? Que actuara impíamente. Dice aquí, que cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años. Era un hombre, podríamos decir, hecho y derecho. Ya no era un niño. Se supone que ya tenía que tener una madurez, un discernimiento. Sin embargo, se dejaba aconsejar por su madre, lo cual no es malo, pero los consejos que su madre le daba sí eran malos. Y dice aquí que en el versículo 3 dice, y le aconsejaba que actuase impíamente. Cuando usted tiene un problema con alguien y le pide consejo a alguien más y esta persona le aconseja que actúe impíamente, que actúe de manera incorrecta, no es un buen consejero y no es un consejo que usted debe escuchar y mucho menos seguir, porque ese consejo está lleno de veneno, de imprudencia, de rencor, de ira, de amargura. Ese consejo equivocado puede desatar la guerra. Dice en el versículo 3, en el versículo 4, nos dice la escritura, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición.
Alguien que le aconseja que actúe mal, le está aconsejando, como aquí vemos, para su perdición. Es alguien que no le ama, es alguien a quien usted no debe escuchar, alguien que le dice si tiene problemas en su matrimonio y hermana, le dice, deja a tu marido, no te conviene, eh, estarías más feliz si él no estuviera contigo, mira la mala vida que les da, o a los hombres de decir, deja a tu mujer, tú mereces disfrutar la vida, tú mereces ser feliz con alguien más. No es un buen consejero. Si alguien le aconseja vengarse y alguien le aconseja hacerle daño a quien ama, a sus seres queridos o con quien ha tenido una diferencia, no es un buen consejero. Es alguien que está aconsejando, como veíamos aquí que su madre de Ocosías le aconsejaba impíamente, y es alguien que le está aconsejando para su destrucción. Tenga cuidado con eso. Joven, alguien que te aconseja y te diga, vete de tu casa, para que no tengas que estar escuchando a tu papá, a tu mamá, para que puedas ser libre, para que no te tengan que estar poniendo reglas, horarios, no te tengan que estar exigiendo, no te tengan que estar cantando todo lo que te dan y todo lo que hacen por ti. Déjalos, vete de tu casa, es más, vive la vida, disfrútala. Total, si no les gusta es su problema, no el tuyo. No es un buen consejero. Alguien que te aconseja impíamente, alguien que te aconseja para tu destrucción, no te conviene ese consejero, no te conviene ese tipo de consejos. Mire lo que dice el versículo 5 también. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galat. Nos hacen buscar guerra, como aquí le están aconsejando a Ocosías. Le hacen buscar guerra en lugar de buscar paz. Le hacen entremeterse en batallas ajenas, en problemas ajenos, problemas innecesarios, batallas que no nos conviene pelear. Un mal consejero, en lugar de ayudarte a calmar los malos entendidos, en lugar de ayudarte a calmar el problema, la ira de alguien más, si te aconseja ir a buscar guerra, ir a buscar pleito, no es un buen consejero. Tenga cuidado con eso. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen por escuchar malos consejeros y malos consejos? No importa, aun si es la mamá o si es el papá, si es un consejo impío, que no procede de la palabra de Dios, que no procede de principios bíblicos, no debemos escuchar ese consejero ni ese consejo. Si nos aconseja para nuestro mal y nos aconseja ir a buscar hacer guerra en lugar de ir a poner paz, si nos aconseja a reaccionar de manera vengativa y violenta en lugar de reaccionar de manera amorosa y misericordiosa, no es un buen consejero. Aquí le aconsejan a ir a una guerra innecesaria, a ir a una guerra que podía de alguna manera evitar. Vemos por último en el versículo 6 dice, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Mire qué pasó, sus malos consejos le trajeron heridas. Sus malos consejos que recibió le causaron un daño. Por eso es mejor no escuchar consejeros que nos aconsejan impíamente, que nos aconsejan para nuestra destrucción, que nos aconsejan contrario a las escrituras. David por un momento escuchó a sus hombres y él corta el borde del manto de Saúl, se siente mal, se siente terrible por lo que acaba de hacer. Y gracias a Dios que entendió a tiempo y no siguió prestando su oído a malos consejos y se detuvo de hacerle daño a Saúl. Sin embargo, Saúl no. Saúl sí dio oído a los consejos que le daban sus hombres, consejos equivocados, consejos basados en mentiras, consejos basados en impiedad, consejos basados en ira, en destrucción. Y entonces terminó mal Saúl. No sea como Saúl, sea como David. Escuche buenos consejeros, escuche buenos consejos que no le van a destruir, que no le van a hacer ningún daño. Y bueno, estos son los dos principios que podemos aprender acerca de cómo perdonar, cómo tratar con los Saúl en nuestra vida, así como trató Saúl. Primero de ellos es ser prudente.
El segundo, no escuchar malos consejos ni malos consejeros. Que el Señor nos ayude. Dios le bendiga.